proyecto es un apartamento ubicado en un edificio de aproximadamente 35 años, icónico para la ciudad. Encontramos un apartamento con un potencial espacial enorme. El ambiente interior del apartamento estaba enriquecido con espacios a doble altura, iluminación natural entrando por las tres fachadas, ventilación cruzada y una disposición en 2 niveles. Lo que queríamos lograr era, una vez abriéramos la puerta del apartamento, la sorpresa de encontrar un espacio contemporáneo en un edificio que ya tenía muchos años. Particularmente hay una necesidad de tener menos habitaciones y más estudios. Tiene unas condiciones especiales también, un poco lo que nos dejó la pandemia, que también es un espacio para trabajar. El apartamento tiene hoy 2 habitaciones principales, 3 estudios, uno de ellos es un taller de joyería, los baños que tenían mejorados y ampliados, una terraza y un espacio de televisión. Nuestro reto principal era potenciar esos detalles arquitectónicos que ya tenía el edificio, ¿cierto? Quitar la mayor cantidad de obstáculos visuales para que la luz y el cruce del aire efectivamente ocurrieran más naturalmente de lo que ya estaba pasando, ¿cierto? La lectura del espacio siempre nos muestra unas distribuciones que parecieran ser más naturales que otras. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento a los proyectos, obviamente entendiendo muy bien las necesidades del cliente, nos damos cuenta que siempre hay posibilidades mejores o de mejorar, posibilidades de mejorar siempre los ambientes de una casa. O sea, aquí hay una reforma arquitectónica dura, ¿cierto? O sea, completa, porque aquí hicimos una redistribución de los espacios de manera muy radical, pues, pero digamos que aquí el diseño interior juega un papel importantísimo para terminar de concretar inclusive la arquitectura misma, porque empiezan a aparecer elementos como la silla corrida, ¿cierto? El sofá que viene pegado a la cocina, entonces ya arma el ambiente de la sala. Solamente con eso, digamos, ya uno entiende hacia dónde quiere dirigir, digamos, el uso, ¿cierto? Me gusta mucho la pantalla de concreto que recuperamos para volverla parte de la decoración del ambiente interior y casi que un elemento importante de recibo de la casa. Entonces es muy importante en una casa que uno entienda mentalmente el lugar de cada cosa, ¿cierto? Cosas como el hecho de desaparecer la antigua escalera, porque se estaba volviendo una barrera para poder entender todo lo que estaba sucediendo, tanto en altura como en la forma horizontal del apartamento. Entonces, una vez se desaparece ese elemento y aparece una escalera mucho más transparente, con un jardín interior que deja además entrever un taller, y del taller la sala, ¿cierto? Empiezan todos los espacios a conversar entre ellos. Y arriba, el gran baño, el baño principal, un baño que de verdad fuera que fuera un espacio que al final uno entendiera que
que es el baño privilegiado, ¿cierto? Está iluminado, es amplio, es cómodo, tiene un tocador, o sea, un espacio que de verdad respondiera al tamaño de la habitación. Y digamos que se vuelve algo como, esto es casi como magia, ¿cierto? Es como si el apartamento se acomodara solo, pues un poco, pues como que las cosas están en su lugar. ¡Tommy! Este espacio está resuelto como el apartamento debió haber sido desde siempre, pues digámoslo así, pero respondiendo obviamente a este momento y a este cliente, ¿cierto? Yo siento que este apartamento es el resultado de la confianza del cliente y de haber podido implementar toda la experiencia que hemos adquirido durante este tiempo de trabajo y la sensibilidad también completamente despierta, pues a medida que han pasado, pues despierta por cada proyecto vivido. Yo siento que aquí hay un montón de conclusiones, un montón de experimentación también con el espacio que nos gusta, pues que nos gusta el resultado, que nos hace sentir orgullosos pues como del trabajo que hicimos y que como siempre podríamos vivir aquí, ¿cierto? Como siempre podríamos habitar también este espacio. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales.